Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Rafael Silva, miembro de la Asociación Venezolana de la Aviación Civil, representante del sector del transporte aéreo para la atención médica y miembro de la Sociedad Venezolana de Emergencia y Desastres. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Hace poco se realizó el Congreso Internacional de Medicina de Emergencia y Desastres. ¿Qué importancia tiene la realización de este congreso y cómo participa Venezuela? Bueno, fue muy importante porque primero, aglutinó a todo el sector de la parte de emergenciología, de emergencias médicas como tal. Fue tanto presencial como online, tuvo esa modalidad y fue la primera vez que se hace online con una participación de varios países y un buen número de médicos que se involucraron en la actividad online. ¿Qué se discute? ¿Qué nuevas visiones se alcanzan a partir del Congreso? Bueno, en el Congreso se tomaron temas, por ejemplo, como los triajes para la atención de emergencias médicas, la clasificación de los pacientes en el momento que los van a atender, todos los avances o la nueva visión que se tiene post-COVID en el tema de del manejo de las emergencias y nuevos avances en lo que tiene que ver con la capacitación del personal y acuerdos para llevar adelante una integración de los diferentes sectores de la emergencia. ¿Cómo ha avanzado y cómo ha cambiado el sector de la emergencia en lo que tiene que ver con la atención a la gente? Bueno, ha cambiado en el sentido de que los profesionales de la salud en sus diferentes niveles, médicos, paramédicos, técnicos en emergencias prehospitalarias, se han preparado más. Actualmente tienen que tener más conocimiento de, por ejemplo, temas relacionados con COVID que se manifiestan en la emergencia o en los procesos de la emergencia. Y eso ha llevado y ha obligado a que el personal se capacite más, utilice nuevos elementos, nuevas técnicas y nuevos elementos mecánicos o equipos médicos para poder atender estas emergencias en ese contexto. Ahora, ¿hacia dónde va precisamente el sector de la emergencia? ¿Hacia dónde va la atención en el futuro, considerando las nuevas tecnologías, las nuevas posibilidades de traslado? ¿Hacia dónde va todo esto? Bueno, va hacia nuevos protocolos, va hacia una integración, nuevamente te insisto, porque la emergencia se divide como en dos áreas, ¿no? Un área que es la parte prehospitalaria como tal, que es cuando tú llegas al sitio donde está sucediendo la emergencia, donde hubo un accidente o donde una persona tuvo una situación médica grave, y ahí se tiene que atender el paciente de una manera muy particular. Y segundo está la emergencia intrahospitalaria, que es donde están el personal médico capacitado para atender a los pacientes que vienen por emergencia para que puedan ser estabilizados y posteriormente pasados a las diferentes áreas, ¿no? Esta integración está pasando de la mano de una nueva capacitación, una nueva visión, una nueva forma de comunicarse entre estos profesionales para que efectivamente la emergencia mejore. ¿Hay una mayor profesionalización en el sector, podría decirse? Sí, se está trabajando arduamente en eso para tratar de consolidar y unificar criterios en torno a eso. Ahora, cuando hablamos ya en el territorio nacional, porque esto es bastante particular, probablemente la mayoría de las personas que nos ven en televisión un poco lo haya escuchado, pero sobre la emergenciología, ¿qué lugares, qué casas de estudio hay para la profesionalización de quienes se dedican a esta área? Bueno, a través de la sociedad pueden conocer detalladamente cuáles son los diplomados que se están dictando al respecto, ¿no? Pero, por ejemplo, la Universidad de los Andes, la Universidad del Zulia, profesionaliza a las personas a través de estos diplomados en el área de emergencias prehospitalarias y concretamente en la emergenciología como tal. La emergenciología es relativamente nueva con respecto a su visibilidad. O sea, ahora se habla de eso de una forma diferente y las personas ahora sí conocen que hay médicos especializados en emergencias con esa titularidad. ¿Cómo ha sido afrontar en el área de la emergencia, que evidentemente ya lo decía, no es nada más prehospitalaria e intrahospitalaria, pero también a la hora de
la nueva realidad mundial, que es la realidad de los desastres naturales, de que cada vez hay, debido al cambio climático, mayor impacto de tormentas, de las lluvias o de las sequías, según sea el caso en cada terreno. En Venezuela lo hemos vivido en el último trimestre con mayor fuerza aún, el último cuatrimestre. ¿Cómo ha sido para el sector esta situación de contingencia? Bueno, pone de manifiesto nuevamente que es un tema de coordinación atender las emergencias que se presentan de esta forma, ¿no? Desde el punto de vista de lo que sería la Sociedad Venezolana de Emergencia y Desastre, la planificación y la actuación dentro del contexto de un desastre natural de estas magnitudes principalmente se pasea por el tema de cómo clasificar a los pacientes, en este caso múltiples heridos, por una situación de ese tipo. Esta clasificación es de los temas más importantes a organizar para poder atender estas situaciones cuando se presentan. En la práctica, los entes del Estado, Protección Civil o el Ejército, la Guardia Nacional, etcétera, los diferentes entes del Estado que están preparados para este tipo de cosas, se organizan en un comando unificado para poder atender el desastre en sus diferentes magnitudes. Como esto normalmente excede de las capacidades que de forma individual o aislada cada quien pueda tener, son estos organismos los que toman el control de la situación. Sin embargo, una vez que se organizan, digamos, la atención de la emergencia como tal, digamos lo que sucedió ahorita en Aragua, bueno, se instalan hospitales de campaña y esos hospitales de campaña requieren una gerencia, una planificación y unos protocolos para poder atender a los heridos en los diferentes grados que se presentan. Usted me comentaba antes de la entrevista de la trayectoria incluso familiar en materia de emergencias. 32 años me comentó que tiene usted en esta área. Correcto. Y me gustaría consultarle, viéndolo desde el punto de vista del transporte aéreo para la atención médica. ¿Hay, en estos 32 años que usted tiene en el área, hay diferencia y mayor amplitud de rango en cuanto a las emergencias que se atendían entonces a las que se atienden hoy de forma aérea, con transporte aéreo? Bueno, la verdad es que el volumen de requerimientos es un porcentaje de la población. O sea, eso lo requiere una cantidad determinada de personas. Sin embargo, por algunas situaciones, como por ejemplo el combustible, eso afectó mucho, las propias condiciones naturales, la gestión como tal del transporte aeromédico ha disminuido en volumen, ¿okay? Eso también obedece a que hay centros clínicos o centros médicos que tienen mayor infraestructura ahora que antes y los pacientes son referidos en menor cantidad. Sin embargo, la actividad se mantiene, la necesidad existe, siempre refieres a un paciente de un centro de menor infraestructura a uno de mayor infraestructura y suelen ser, por ejemplo, Caracas, el principal centro de referencia nacional. ¿Hacia dónde deben encaminarse las empresas en el sector transporte? En el sector transporte aeromédico, sí, hay que encaminarse a un esquema y a un modelo de negocio que permita costear la operatividad de estos servicios. En nuestro concepto pensamos que debemos más bien como asociarnos y juntos compartir la carga económica de lo que significa la operación de este ¿Eso tipo de existe en este actividad. momento, compartir la carga económica? Sí, tenemos socios, nosotros trabajamos con socios operativos y distribuimos costos para que la parte que tenga que ver con el manejo de la operación hacia la parte aeromédica absorba una menor cantidad de costos operativos directos relacionados a la aviación y de esa manera eso se pueda trasladar al usuario final como un costo un poco más accesible y más razonable. Hay acuerdos y Alianza menciona los socios para este tipo de operaciones, pero con otras empresas de este sector, de la misma área, del continente, de la región, ¿hay acuerdos, hay intercambios de conocimientos e intercambios comerciales y técnicos? Sí, nosotros estamos como digamos en una especie de red global, ¿okay? Donde nosotros podemos con otros socios poder llevar un paciente a cualquier parte del mundo. De hecho lo hemos hecho y lo hacemos a través de estos socios porque
vamos a suponer que tú quieras llevar un paciente a Asia. Es un vuelo muy largo que requiere muchas horas de operación. Y lo que hacemos es que fragmentamos eso en piernas que lo hacen estos socios en algún punto, en otro país, para que para efectos del paciente el vuelo continúe, pero los segmentos de los vuelos se hacen con estas empresas. En el caso de la capacitación, existen congresos internacionales que tienen que ver con la parte aeromédica, donde se comparten entonces todo el desarrollo de nuevas tecnologías, en la parte de ventilación mecánica, en la parte de cardiología, en la parte de infusión, que son elementos bastante claves para el transporte de un paciente por vía aérea. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por invitarnos. Rafael Silva, miembro de la Asociación Venezolana de la Aviación Civil, representante del sector del transporte aéreo para la atención médica y miembro de la Sociedad Venezolana de Emergencia y Desastres, estuvo con nosotros en entrevista matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más de nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista matutina